Oh Santísima Trinidad, misterio eterno de amor, Padre, Hijo y Santo Espíritu, un solo Dios y Creo que el Domingo de Trinidad, en general, para el mundo cristiano, es a veces un domingo muy esperado. Para muchos predicadores también es un domingo que es un poco incómodo, ¿verdad? Porque es el desafío, ¿verdad?, de hablar sobre el misterio de la Trinidad, un misterio no comprendido y no definido con exactitud, ¿verdad?, por la mente humana, pero también en nuestra comunidad creo que ha sido un domingo histórico, ¿verdad? Desde hace varios años, cuando nuestra reverenda Nubia Lazo trajo aquella polémica reflexión sobre la divinidad, que nos ayudó, creo, a muchos de los que hemos seguido después de ese cataclismo que tuvimos aquí, ¿verdad?, espiritual, porque nos movió el piso, ¿verdad? Pero nos ayudó en el proceso de deconstrucción de ese Dios masculino, que a veces no somos tan conscientes que tenemos, ¿verdad? Y este domingo yo creo que más importante que tratar de definir algo que no se ha podido definir, que tratar de comprender cómo es eso de 3 y 1, ¿verdad? O cómo funciona exactamente, cómo es que se da eso, o cómo en nuestra razón podemos entenderlo, ¿verdad? Y empezamos a veces a escuchar en la escuela dominical, porque desde pequeños nos hablan de esto y nos empiezan a poner ejemplos como el agua y los 3 estados del agua, o el huevo y el aguacate, y empiezan a tratar de enseñarnos desde pequeños esta clase de ejemplos, ¿verdad? Para tratar de que lo comprendamos, ¿verdad? Pero creo que el Domingo de Trinidad, más allá de invitarnos a dar una explicación o encontrar una respuesta, creo que también nos invita a contemplar cómo la comunidad de cristianos y cristianos a través de los tiempos hemos experimentado a la divinidad. Y en esta misma comunidad, muchos escuchamos a Alvarito una frase que a mí se me quedó desde que la oí, me gustó mucho y me hizo mucho más sentido. Y Alvarito nos decía: la divinidad no es trinitaria, pero los cristianos y cristianas la experimentamos de una manera trinitaria. Y eso me hace mucho más sentido, porque más allá de quizás de encontrar una respuesta a algo de manera teológica o racional, nos remite a la experiencia, a cómo nosotros comprendemos y nos relacionamos con la divinidad. Y creo que también incluso las primeras comunidades cristianas que existieron, que no tenían estas definiciones tan claras, porque no había un marco teológico que rigiera a las comunidades primigenias, ¿verdad? Sino que empezaban a construir comunidades basadas en su experiencia con la divinidad, ¿verdad? Y la herencia que traían de la concepción de la divinidad del judaísmo, los primeros gentiles que se conocieron, y la experiencia de Jesús, y luego la experiencia de Pentecostés y la experiencia con el Espíritu Santo. Entonces creo que muchos de los primeros cristianos, más allá de dar una respuesta o de encontrar, ¿verdad?, la solución a estos conceptos, hablaban más sobre su experiencia a través de esta comunidad, ¿verdad?, o de entre ellos mismos con la divinidad. Entonces, este domingo no se trata de entender perfectamente el misterio de la Trinidad o de entender perfectamente a Dios, porque si pudiéramos definirlo, entonces creo que nuestro Dios se quedaría demasiado pequeño. Nuestra divinidad sería demasiado... Si pudiéramos encasillarla y enmarcarla en un concepto, creo que se quedaría demasiado pequeña para lo grande que es la divinidad y lo incomprensible. Entonces, más allá de intentar conocer o de definir a la divinidad y resolver los misterios de la divinidad,
Se trata de reconocer cómo ese amor divino se hace presente en nuestras vidas y en nuestra comunidad, en nuestra manera de relacionarnos nosotros con la divinidad y nosotros en la comunidad. Y si pusimos atención justamente a las lecturas de este domingo, las lecturas no nos dan una explicación de la Trinidad, ¿verdad? Simplemente la mencionan, ¿verdad? Pero están hablando de otras cosas que a veces por fijarnos y centrarnos en la mención de la Trinidad dejamos por fuera y quizás son el secreto para entender esta experiencia trinitaria de las que hablamos. Y en el Evangelio hay muchas cosas, ¿verdad?, que a veces las hemos pasado por alto. Es muy conocido este mensaje de la Gran Comisión, conocido en el mundo evangélico, ¿verdad?, o el mandato de Jesús en otros contextos cristianos, ¿verdad? Y vemos a la comunidad reunida, hay personas que están adorando, pero también hay personas con dudas. Y eso es un pequeño detalle que me llamó mucho la atención y que a veces pocos predicadores lo toman, ¿verdad? Pero justamente antes dice que hay personas que todavía dudaban. Y aún así hay un envío de Jesús, ¿verdad? Y hay una promesa muy importante al final. Y una de las frases muy importantes que creo que el Evangelio nos presenta y que pasa muy desapercibida, dice: cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos todavía dudaban. Y creo que eso es muy importante porque hace saber que hemos visto nosotros en diferentes momentos del Evangelio, en diferentes relatos del Evangelio, que hay miedo, que hay duda. Y que Jesús ante esas situaciones no exhorta, no regaña, ¿verdad? No exige, ¿verdad? Y en este momento a veces podríamos pensar, Jesús manda a los 12 discípulos y todos tenían que estar seguros de lo que iban a hacer porque iban a cumplir este mandato de llevar el Evangelio. Pero el mandato no estaba exclusivamente para los 12 discípulos, sino para toda la comunidad que estaba ahí. Y dentro de esa comunidad dice el Evangelio que había algunos que todavía dudaban. Y aún con esas dudas, Dios Jesús no los excluye de este mandato. Entonces Jesús no nos exige a nosotros haber resuelto o tener ya todo claro para poder transmitir el Evangelio, para poder compartirlo. Porque al final nuestra duda o las dudas que podamos experimentar son parte de nuestra experiencia personal, son parte de nuestra experiencia de cómo nos relacionamos con la divinidad. Cuando nosotros tenemos dudas, esas dudas nos hacen acercarnos a la divinidad y decirle: no entiendo esto. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y eso es parte de nuestra experiencia con la divinidad. Y es valiosa y es importante. Y Jesús en este momento, a esas personas que estaban ahí con dudas, no las excluye, pero las menciona, ¿verdad? Y creo que este pasaje del Evangelio nos hace ver que nosotros quizás no vamos a tener siempre las respuestas a todo. Pero quizás no tenemos que tener las respuestas de todo para seguir haciendo comunidad, para seguir llevando el Evangelio a otras personas, para seguir invitando a otras personas a que hagan comunidad con nosotros, a que experimenten el amor. Por eso esa frase me parece muy honesta y muy humana y muy importante de considerar en la lectura de este pasaje del Evangelio. Porque esta duda no se esconde. Las Escrituras no están tratando de tapar y de matizar o de idealizar a la comunidad de ese momento, sino que la están presentando tal cual es. Algunas personas estaban adorando, ¿verdad? Quizás con las certezas porque estaban mucho más confiadas, porque quizás no sentían la duda, pero también estaban esas otras que sí estaban pasando momentos de inseguridad, que quizás sí también incluso tenían miedo, pero aún así Jesús las envía. Jesús confía en estas personas que dudan. Jesús confía en que estas personas que todavía están inseguras, que tienen miedos, que tienen dudas, son capaces de cumplir el mandato de
transmitir el mensaje del Evangelio. Y creo que en muchos lugares, en muchas iglesias, se nos exige cumplir una talla, se nos exige tener claro todo, se nos exige confesar que lo hemos entendido todo, que no dudamos de absolutamente nada para poder pertenecer, para poder tener un privilegio, para poder incluso dar nuestra opinión, ¿verdad? Se nos exige que tenemos que dar el ancho, ¿verdad? Y que si tenemos dudas se nos ve como que si nuestra fe no ha madurado todavía y como que necesitamos procesos para seguir madurando en nuestra fe. Pero creo que la clave de este domingo para hablar de la Trinidad es justamente no tratar de entrar en el terreno de descifrarlo como si fuera una fórmula, ¿verdad? Sino que hablar desde la experiencia de nosotros como cristianos, pero también de nosotros como comunidad. Nosotros ahora, ¿verdad? Sabemos que podemos tener dudas, que podemos creer diferentes, y que Jesús en este pasaje haga esa mención me hace pensar que en estas comunidades primigenias no había una homogeneidad, no había una sola manera de creer, ¿verdad? No había una sola manera de entender el amor. Incluso no estaba definida una manera de vivir, no habían estándares definidos, ¿verdad? No había una manera específica de nombrar a Dios, ¿verdad? Ni siquiera había una misma manera de entender la espiritualidad. La comunidad estaba creciendo y Jesús no estaba exigiendo que todo estuviera claro, ni se estaba marchando, ni se estaba... la ascensión no había pasado y Jesús no dijo, ya todo está claro, ya todo está escrito, aquí están los manuales y entonces síganlos, ¿verdad? Sino que los deja en el proceso y valida el proceso, ¿verdad? Y reafirma que lo más importante quizás no son las reglas, las doctrinas, los dogmas, sino cómo comprendemos el amor desde nuestras relaciones, desde la manera en que nos relacionamos. Por eso creo que el corazón mismo de la Trinidad tiene que ver más con la experiencia que con la racionalización del concepto. Y por eso la bendición de Pablo al final me gusta porque menciona la Trinidad, pero la acompaña de conceptos que son más experimentales en nuestra vida. Dice, la gracia de Jesús, el amor de la divinidad y la comunión del Espíritu Santo. Y cada elemento de la Trinidad, cada persona de la Trinidad está acompañada de una palabra que sí la podemos comprender, que sí la podemos experimentar. Porque podemos experimentar la gracia, podemos experimentar el amor y podemos experimentar la comunidad, la comunión. Y todos la vamos a experimentar de manera diferente. Y eso va a enriquecer nuestra comunidad y nuestra diversidad. Entonces, Pablo no está dándonos una doctrina de Trinidad, sino que está hablando de las experiencias como cristianos y cristianos de la gracia, del amor y de la comunión. Y creo que cuando pensamos en la gracia, yo no sé cómo lo experimentan cada uno de ustedes, y los invito a que se lo reflexionen y lo piensen. ¿Cómo comprendemos la gracia? Porque a veces lo escuchamos y no lo entendemos, ¿verdad? Y a veces la primera que se nos viene, un favor inmerecido, un regalo. Pero ¿cómo hacemos que esos conceptos pasen por nuestra vida? ¿Cómo se ha hecho la gracia una realidad en mi experiencia con Dios? ¿Cómo he experimentado la gracia de Dios, la gracia de la divinidad en mi vida? ¿Cómo he experimentado el amor de Jesús en mi vida? ¿Cómo experimento la comunión del Espíritu Santo en mi vida y en la comunidad? Y creo que podemos pensar en muchas maneras de cómo lo hacemos, de cómo lo experimentamos. A veces lo podemos experimentar como un consuelo en un momento en el que lo necesitamos, como fuerzas, ¿verdad?, que tenemos para acompañar a otros, como ternura en nuestra manera de relacionarnos, como un llamado al servicio en la comunidad,
como un abrazo comunitario que refuerza esa comunión, como un fuego que va transformando nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer comunidad, o tal vez como un silencio que nos acompaña también. Entonces creo que el Domingo de Trinidad puede ser una invitación a comprender más nuestra experiencia como cristianas y cristianos de Dios. Y nosotros estamos en este proceso y en esta decisión de hacer comunidad, pero creo que tenemos que ser más conscientes de qué pasa en nuestra vida fuera del domingo, fuera de los espacios virtuales. ¿Cómo nos estamos relacionando con la divinidad? ¿O solo es este el único espacio en el que nos relacionamos? ¿Cómo experimento el amor de Jesús en mi vida? ¿Cómo dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a hacer comunidad, nos ayude a sentirnos en comunión? Porque a veces cuando creemos que lo hemos comprendido todo, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros mismos nos estamos poniendo una limitante, ¿verdad? Porque pensamos que ya no hay nada más que aprender. Pero la experiencia humana y la experiencia de nuestra relación con Dios es continua, es dinámica, no se acaba y no se detiene. Y quizás hace 5 años atrás, o cuando venimos a esta comunidad, experimentábamos a la divinidad o la comprendíamos de una manera. Creíamos en Jesús o lo habíamos experimentado de una manera. Pero hoy quizás es diferente. Y en 5 años quizás va a ser diferente. Y espero que así sea. Porque eso significa que nuestra fe se está dinamizando, que estamos en este camino de seguir construyendo y de seguir repensándonos. Creo que venimos de un proceso de reflexión que creo que no debemos de terminar, porque me he puesto a pensar que a veces, así como muchos cristianos, este Domingo de Trinidad se ponen a dar explicaciones a veces un poco rígidas sobre este concepto, quizás nosotros, de manera inconsciente, ¿verdad? O consciente, hemos caído en el error, ¿verdad? De querer también encajar en algún modelo, encontrar nuestro propio modelo. Pero quizás ese modelo no debe de ser tan rígido, no debe de tener necesariamente una estructura, sino que debe de ser dinámico, debe de ser abierto al cambio, debe de estar abierto a escucharnos unos a otros. Quizás debemos también dejar de pensar en cómo los demás o la historia de la cristiandad ha hecho comunidad y pensar cómo el Espíritu Santo a través de nosotros quiere hacer comunidad. Cómo esa Trinidad, ¿verdad?, que hemos deconstruido en varios domingos, cómo la comprendemos, ¿verdad? Cómo la experimentamos. Y basado en esta experiencia, yo decía, las Escrituras mismas muestran a la divinidad como una experiencia del ser humano relacionándose con la divinidad. El Antiguo Testamento prácticamente es la historia de cómo este pueblo se relacionaba con esa divinidad creadora, con esa divinidad de gracia, que quizás no se terminó de comprender, ¿verdad?, por el sistema patriarcal en que se desarrolló toda esa historia. Y luego el momento de Jesús en esta tierra es la revelación de cómo Jesús nos enseña a nosotros como seres humanos a vivir el amor que al final es la misma esencia de la divinidad. Conocer a Jesús nos ayuda a nosotros a entender cómo nosotros vivir nuestra vida, cómo encontrarle sentido a vivir en este mundo. Hacemos comunidad no porque el sentido de nosotros sea exactamente la comunidad, ¿verdad? Porque al final lo que hacemos aquí creo yo que es algo que deberíamos de hacer en nuestra casa, en nuestro trabajo y en todos los espacios donde nosotros nos relacionamos. Este es un ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio de hacer comunidad simplemente es un ejercicio de entrenamiento para nosotros replicarlo en nuestras demás relaciones, ¿verdad? De nada sirve venir a la iglesia y nosotros sentir que tenemos comunidad aquí, pero en nuestras familias no hacemos comunidad. En nuestro trabajo no le hablamos a nadie.
En nuestro vecindario no sabemos ni cómo se llama el vecino. Y entonces, ¿cómo estamos experimentando a Dios? ¿Lo estamos experimentando de una manera real? ¿Estamos haciendo de verdad de Dios parte de nuestra vida como de alguien con quien nos relacionamos y del cual aprendemos y nuestra vida va mejorando y nuestra manera de vivir se va sintiendo más plena? ¿O todavía está como un accesorio, como un conocimiento, como una categoría de sentirme más que los demás? Y Jesús, independientemente del estado en el que estemos, de si lo comprendemos, de si tenemos dudas, nos dice, vayan. Y me gustó la traducción que utilizamos porque dice, y hagan discípulas y discípulos acompañándolos en el camino de la fe. No solo se trata de ir a ser recolectores, ¿verdad? Y traer a la gente y dejar a la gente ahí aventada como que si lo que tenemos que llegar es a un número, a una meta, ¿verdad? Sino dice, acompáñenlos en el camino de la fe. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, se trata para compartir nuestra experiencia, lo que hemos aprendido de la divinidad. No solo para llevar, yo ya tengo un alma, 2 almas, 3 almas, como en algunas iglesias, ¿verdad? ¿Y usted cuántas almas ha ganado? Le preguntan a la gente. Si nosotros invitamos aquí no es para acumular un número, ¿verdad? Sino para saber que tanto nosotros estamos compartiendo lo que a nosotros nos pasa. Y si no lo hemos hecho, pensemos si nosotros, la manera que estamos aprendiendo a relacionarnos, a ser abiertos, a respetarnos, porque yo creo que en este espacio es muy enriquecedor. Venimos y nos reunimos con personas que somos tan diferentes, que venimos de experiencias tan diferentes, y hemos decidido caminar juntos, hemos decidido acompañarnos, hemos decidido escucharnos, y hemos decidido respetar nuestra manera de creer, hemos decidido respetar nuestra manera de pensar, hemos decidido respetar nuestras diferencias y reconocerlas. No se trata de ocultarlas, no se trata de decir aquí todos somos iguales, ¿verdad? Sino de decir aquí todos hemos decidido acompañarnos desde el amor y desde el respeto. Eso mismo deberíamos de hacer en todos los demás espacios de nuestras vidas. Estamos tratando de comprender a la divinidad a través de nuestra experiencia, de cómo nos relacionamos. Y ahora estamos en el tiempo de Pentecostés, en el tiempo de la iglesia, y este es el periodo más largo, ¿verdad? Y creo que es suficiente para que nos pensemos cómo dejamos nosotros a la Espíritu Santa actuar en nuestra vida. Cómo dejamos que el Espíritu Santo haga comunión a través de nosotros. Pablo le dice la comunión del Espíritu Santo. Y Jesús, luego de la gran comisión, les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin. Y creo que eso es una promesa valiosa porque Jesús nuevamente nos promete compañía, nos promete presencia. No estamos solas ni solos. Y la presencia de Jesús la experimentamos a través de la presencia del Espíritu Santo, que está en nuestras vidas. Y creo que de manera diferente se ha manifestado en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y todas son válidas, no hay una manera exclusiva, ¿verdad? No es solo por las lenguas, ¿verdad? No es por llorar, sino es por la manera en que nosotros nos relacionamos con la misma divinidad y cómo dejamos que actúe en nosotros. Este domingo de Trinidad no se trata de resolver un acertijo matemático, de encontrar una fórmula para resolver, sino de entender una experiencia de la divinidad en nuestras vidas, en nuestra comunidad y en nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Creo que debemos pensar entonces, ¿verdad?, cómo experimentamos esa gracia, cómo vivimos el amor, si hemos aprendido de Jesús cómo vivir el amor en nuestra humanidad, ¿verdad?
¿Y cómo dejamos que ese Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da vida, nos haga hacer comunidad, nos enseñe a relacionarnos con nosotros mismos? Porque el problema a veces viene de ahí, por eso creo que el Espíritu Santo está en nosotros, porque con quienes primero nos tenemos que saber relacionar es con nosotros mismos. A veces no nos podemos relacionar con las demás personas porque ni siquiera nos soportamos a nosotros mismos, ¿verdad? No nos aceptamos, entonces no sabemos cómo relacionarnos con los demás. Y el Espíritu Santo viene para eso, para sanar primero nuestra propia relación con nosotros mismos, nuestra relación con la divinidad y nuestra relación con las demás personas de la divinidad. Este domingo de Trinidad no deberíamos de terminar pensando que lo sabemos todo y que la hemos descifrado y que tenemos la respuesta, porque eso sería una manera arrogante, ¿verdad?, de pensar que hemos comprendido a la divinidad, sino con humildad de decir, necesito seguir experimentándote, y con gratitud de lo que ya hemos experimentado. Gratitud porque la divinidad se sigue acercando a nosotros, se sigue acercando al mundo a través de nosotros también, a través de la comunidad. Gratitud porque seguimos teniendo dudas, porque aún a pesar del miedo, de las dudas que podamos tener, la divinidad nos sigue llamando a cumplir esa comisión de acompañar a otras personas en la fe, de seguir caminando y hacerlas discípulas y discípulos. Gratitud porque ese amor que experimentamos de la divinidad es más grande que cualquier definición que podamos encontrar de la divinidad. Gratitud porque la última palabra de este evangelio, la última frase de este evangelio, no es una exigencia, sino que es una promesa de Jesús que nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Magdalita, Jesús nos ha prometido estar con nosotros y estar en esta comunidad todos los días, independientemente estemos bien, independientemente de si tengamos dudas o no, independientemente de si tengamos problemas o no, si nos estemos llevando bien o no, si seamos poquitos o seamos bastantes. Jesús nos promete que está todos los días con nosotros, aquí cada domingo y cada día de la semana donde estemos nosotros, para que aprendamos de la divinidad como una experiencia, no como una doctrina, no como un dogma. Aprendamos a hacer esa relación de la Trinidad una realidad en nuestras vidas y en nuestras relaciones humanas, en cómo nosotros estamos haciendo comunidad y en cómo nos estamos relacionando con todas las personas a nuestro alrededor. Amén.